que, como dice el título, es una paciente con HIV, pero que viene con muchas complicaciones. Algo ya en la teoría pasada Sara comentó de derrotismo asociado con esta paciente. Esto sería como la parte explayada del mismo caso. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Mancini, para los que no me conocen, y hoy vamos a hablar con Juan, esta paciente que decidimos titularla por HIV melanomas. Es una señora de 48 años que tiene múltiples antecedentes, como adelantamos en el título, es una señora con HIV, que venía en seguimiento con infectología, con una última carga viral antes de internación, indetectable, y un CD4 aproximadamente por arriba de 600. Estos valores que están acá en la figura son los que hicimos nosotros durante la internación. Como otro antecedente, consumo de drogas de abuso, activamente consumo de alcohol y de tabaco, según lo que refiere, y la verdad que en la internación tampoco pudimos detectarlo. La señora ya no venía consumiendo cocaína hacía aproximadamente ya más de un año, y un diagnóstico de pancreatitis crónica que se diagnosticó en el 2019 en el contexto de una internación por dolor abdominal e intolerancia a la vía oral, que se diagnosticó una pancreatitis focal con imágenes, que luego en otra internación se terminó de estudiar con una colangioresonancia donde se veía la litiasis a nivel del conducto de Wilson y la dilatación también con compromiso del colédoco. Así que bueno, ahí la señora arrancó con tratamiento con pancreatina, con regular adherencia, también por eso venía con algo de diarrea crónica que también pudimos constatar nosotros en la internación. Y asociado a todo esto, una paciente desnutrida, que al ingreso, la verdad que nosotros no la vimos, pero venía con algo asociado a esto también de deterioro del estado general, muy desnutrida, que también se pudo evidenciar en el laboratorio de ingreso. Y no menos importante, el contexto social de la señora, una señora que vive sola, con algo de antecedentes psiquiátricos, consumo, como dije antes, de drogas de abuso, y una familia con claudicación de cuidados, con una mamá bastante anciana y hermanos que también tienen algo de conflicto familiar. Así que bueno, este es como un pantallazo general de la señora. Acá nos parece importante mostrar las internaciones anteriores de la señora, que la verdad que era como algo de círculo vicioso. La señora venía con muchas hiponatremias que eran interpretadas a LED bajo, por los antecedentes que contaba anteriormente, intolerancia a la vía oral por su pancreatitis, diarrea crónica, venía con hiponatremias sintomáticas, que se interpretaban en ese contexto, se hacía tratamientos y se iba de alta, a veces por alta médica y otras veces por contraopinión médica. Bueno, como decía antes, acá las internaciones previas, las hiponatremias siempre interpretadas a líquido extracelular bajo por la incongesta, el alcoholismo, la diarrea, y la intolerancia a la vía oral por la pancreatitis crónica, ¿no? Cuando reagudizaba su pancreatitis. Como medicación habitual al ingreso, la señora venía tomando citalopram 10 miligramos por sus antecedentes psiquiátricos, clonazepam 1 miligramo, ranitidina y reliberam con la intolerancia a la vía oral, la pancreatina con las comidas, cloruro de potasio también con las comidas, citrato de magnesio reglado, y bueno, el tratamiento antirretroviral, que la verdad que tenía buena adherencia a este tratamiento en una sola pastilla, tomaba los dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa y uno no nucleósido. Bueno, y ella ingresa el 12 de mayo a la guardia, que es traída por la hermana, que relata un cuadro, esto era algo sabido, relataba un cuadro de negativismo a la ingesta y diarrea crónica que se había reagudizado en las últimas 48 horas, y lo que es como por ahí más relevante, un cuadro de síndrome confusional, que asociado a esto la señora había tenido una caída de propia altura mientras se estaba duchando, para encontrarla en el baño en realidad. No fue presenciado, pero por las lesiones que tenía la señora a nivel supraciliar, con lesiones cortantes, se interpretó como traumatismo encefalocraniano, con una imagen al ingreso sin particularidades. Asociado a esto, obviamente, la ausencia de cuidados en el hogar
y un deterioro del estado general de la paciente. Al examen físico, la señora estaba francamente caquética. Al momento del interrogatorio solamente orientada en persona, con algo de inestabilidad hemodinámica, con tendencia a la hipotensión arterial, múltiples contusiones y hematomas asociados a esa caída y a caídas anteriores, según lo que también se interpreta el ingreso, y una cianosis sacral que, bueno, cuando se indaga un poco más sobre los antecedentes de la señora, como contó Sara en el año pasado, se descubre, digamos, que venía tomando migral, entonces se interpreta como orgotismo. La señora venía con esto de inestabilidad hemodinámica, bastante olíurica, así que se decide el sondaje vesical y se evidencia las catarsis esteatorreicas que venía teniendo. Una paciente con una escara sacra, grado 1 al ingreso, que también ya era un antecedente conocido. Estas son las fotos que había mostrado Sara la semana pasada. No sé si se ven tanto como acá en la compu, pero bueno, se evidencia la cianosis bien periférica que tenía en los 4 miembros. El laboratorio del ingreso, la señora tenía una anemia normocítica hipocrómica con una hemoglobina de 8 para previo de 9 y un hematocrito de 25 para previo de 28, pseudococitosis, con una plaquetopenia nueva de 48.000 plaquetas para previos normales, una falla renal crónica reagudizada. La señora manejaba valores más o menos de 1,3, 1,4 y ahora venía con un valor de 5,37 de creatinina con un clínico 8 y una uremia de 118 y una alteración hidroelectrolítica con una hipercalemia de 5,5, una hiperfosfatemia de 9,3, un calcio corregido que daba de aproximadamente de 7,3 y bueno, la hiponatremia de moderada a severa para una previa leve. Bueno, el proteinograma evidenciaba la desnutrición de la señora con una hipogluminemia y hipoproteinemia, un ion spot que daba para renal con un FeNA de 1,7. Y bueno, este estado ácido básico, una acidosis metabólica con un CAP aumentado, con algo de patrón mixto con una alcalosis respiratoria. Con el antecedente de la caída, nos parece importante también mostrar que la señora tenía un CPK de 3.300 y otros valores que no están acá, tenía un LDH de 500 también. Y una orina patológica con un aspecto turbio, algo de proteínas, hemoglobinuria, leucocituria, nitritos negativos. Al ingreso se le hace una eco renal que descarta patología del tracto urinario, con un ecodoppler que también es normal. Bueno, esto en realidad no es al ingreso, pero nos parece importante mostrarlo, era algo de lo que había contado Sara la semana pasada, que la señora en realidad ya entra a la guardia, está un día en monitoreo en la guardia, cuando la conoce el equipo tratante en piso, decide que por el laboratorio que tenía y la fragilidad de la paciente era necesario un monitoreo más estricto, así que pasa a terapia intermedia para monitoreo y ahí lo conoce Sara, que indaga un poco más sobre el ergotismo, y cuando pasa a piso, la señora viene con esta resonancia que restringe la difusión a nivel cerebeloso, a nivel occipital y también a nivel parietal y frontal. Bueno, una de las diagnósticos diferenciales era el ergotismo. Nosotros cuando la conocimos también descartamos alteraciones de las trombofilias de todo negativo, por ser una paciente joven también lo pensamos. Neuro la conoció y lo interpretó como algo cardioembólico que no hizo mucho, no tuvo conducta activa con eso más que tratamiento médico. Bueno, y en realidad cuando la conocimos a la señora, lo que más nos llamó la atención fue esa falla renal y empezamos a pensar algo de diagnósticos diferenciales, más allá de que ella ya venía en tratamiento con un plan de hidratación desde el ingreso, por los antecedentes de hipoingesta y deshidratación que tenía. Entonces, el primer diagnóstico que pensamos obviamente fue de causa prerrenal por la deshidratación.
Lo de postrenal de causa obstructiva, la verdad que no fue pensado en un primer momento, pero también se descartó con la ecografía al ingreso, con la ecografía renal. Por el antecedente de antirretrovirales también fue uno de los motivos que nos llevaba a pensar que una de las causas de su falla renal. El consumo de AINES, ella venía con consumo de, bueno, de ergotamina, de ibuprofeno y ketorolac. Por la alteración en el hemograma, esa plaquetopenia nueva, esa falla renal, pensamos también en la microangiopatía trombótica, pensando por ahí también la señora venía algo confusa, así que pensamos en los dos principales diagnósticos diferenciales, que son la PTT y el síndrome urémico hemolítico. Eso después va a hablar un poco Pepe, pero la estudiamos también pensando en eso. Algo de rhabdomiólisis, por este valor de CPK, por el antecedente de las caídas. La isquemia y el ergotismo, por esta falla también nueva, bastante aguda. El Doppler igualmente era negativo, pero bueno, el antecedente del ergotismo estaba presente. Y obviamente el componente séptico, la señora no fue constatada con registros febriles al ingreso, pero también fue una de las, cuando nosotros la conocimos, que ya venía con algunos cultivos positivos, ahí también lo pensamos. Así que bueno. Bueno, brevemente, como haciendo un repaso de las microangiopatías trombóticas más frecuentes que encontramos en el adulto, está la púrpura trombocitopénica trombótica, que la más frecuente es la autoinmune por anticuerpos contra la ADAMS13, y está la PTT congénita. Ambas pueden aparecer en la edad adulta. Está el síndrome hemolítico urémico por la Escherichia coli, que es producido por la toxina Shiga. Esta la encontramos en ese, y usualmente es fácil encontrar la toxina por materia fecal. Y después tenemos las otras causas secundarias, que está la coagulación intravascular diseminada, las infecciones cualquier tipo, las causas por drogas y los defectos metabólicos por la cobalamina. Varias de estas causas las fuimos descartando. Pues nuestra paciente, si bien tenía anemia y trombocitopenia, no tenía un patrón que nos diera a pensar a anemia hemolítica, no tenía hiperbilirubinemia, la aptoglobina la tenía alta, y no tenía parámetros de consumo en el laboratorio. Es decir, que anemia hemolítica no tenía, y en esta parte de los parámetros de consumo, como para repasar, siempre que hablamos los parámetros de consumo, tenemos que pedir factores de la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Un factor 7, un factor 11, un factor 10 para evaluar la vía común, y parámetros de degradación del fibrinógeno, también la trombina. Bueno, en cuanto a la falla renal y el HIV, los pacientes que tienen HIV tienen los mismos factores de riesgo que la población general para presentar falla renal, como lo son la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Y hay factores asociados per se al HIV que dan más riesgo de tener falla renal, como lo son el diagnóstico de SIDA. Entre más conteo bajo de CD4 tengan, más riesgo de hacer falla renal, una carga viral alta y la coinfección con virus de hepatitis C. Entre las etiologías de la falla renal aguda en los pacientes con HIV, no difiere mucho la causa en cuanto a los pacientes sin HIV, pero hay que prestar atención específicamente a la terapia antirretroviral. Esta paciente, a su ingreso le suspendimos los antirretrovirales, o se le suspendieron los antirretrovirales, primero porque se sospechó que no estuviera haciendo rhabdomiólisis por la medicación que venía recibiendo, y que no fuera algo también farmacológico. Así que hasta el día de hoy todavía no la hemos reiniciado, porque en el caso de que tuviésemos que cambiarle los antirretrovirales, sería muy difícil en cuanto a la adherencia, porque esta droga que ella está recibiendo es un solo comprimido, y es una paciente muy poco adherente. Entonces el cambiarle una droga porque tuviese que tomar 2 comprimidos nos iba a complicar un poco más la adherencia al tratamiento. Y una vez se descarten causas infecciosas, prerrenales de infecciones, deshidratación, y no encontramos una causa, la falla renal, ya está la enfermedad renal per se por el HIV. Aquí tenemos 3 tipos de enfermedad: la nefropatía asociada por HIV,
que en sus siglas en inglés es HIVAM, la enfermedad inmune compleja del riñón y la microangiopatía trombótica asociada con el HIV. Todos pueden estar presentes o debutar con insuficiencia renal aguda y el diagnóstico de estas es por biopsia, pero una vez descartando que no tenía todo lo anterior. Bueno, la paciente intercurrió con fiebre que fue catalogada foco urinario, una bacteriemia, Aedes E. coli ble, y completó antibiótico-terapia con imipenem. Bueno, en cuanto a la desnutrición, que era otro de los tópicos importantes en nuestras pacientes, una de las causas que nosotros encontramos entre todas estas eran los desórdenes psiquiátricos. Esto es una paciente que por todo su entorno social y sus enfermedades cursa con depresión y algo que también la vamos a tratar más adelante, de demencia. Las endocrinopatías, varias veces por esto de la hiponatremia se le estudió la insuficiencia adrenal. Realmente no tiene un título, pero nosotros sospechamos que pudiese llegar a tener algo de insuficiencia suprarrenal. No hemos podido hacer el test ahora en esta ocasión por temas técnicos del laboratorio acá, pero creemos que pudiese llegar a tener un componente de insuficiencia. Las enfermedades infecciosas, bueno, el HIV per se nos puede dar el riesgo de desnutrición, la demencia y el abuso de sustancias tóxicas como el alcohol, la cocaína y el tabaco. Bueno, en cuanto al tratamiento de su desnutrición, nosotros le pusimos una sonda nasogástrica y la empezamos a nutrir por ahí. Le iniciamos tiamina para prevención del síndrome de realimentación y le hacíamos control diario de ionograma. Más que nada para controlar el síndrome de realimentación, que básicamente él cuando debuta o empieza a cantar por el laboratorio, lo hace con la hipofosfatemia, en un tuvo. Y otros de los tópicos, porque la verdad que la paciente estaba muy desfuncionalizada cuando la encontramos y que nos planteamos que podía tener, era demencia asociada al HIV. Entonces, uno le pone el título del paciente que tiene demencia por HIV luego de haber descartado todas estas causas. Todas las infecciones del sistema nervioso central oportunistas, que ella no estaba con SIDA, es decir, que todas estas causas las fuimos descartando, no tenía neoplasias, sí tenía accidente cerebrovascular, algo de depresión, y en algún momento pudo haber tenido una encefalopatía metabólica. En cuanto a esta entidad, hay unos criterios que son los criterios de Frascati, que lo que se recomienda es que lo hagan psiquiatras especializados en este tipo de patología, y hay 3 tipos. La más grave es la demencia asociada al HIV, las siglas en inglés son HAD, y se hacen con test neuropsicológicos. En estos test neuropsicológicos, cuando tienen 2 desviaciones estándar o más por debajo de la media en al menos 2 dominios, más deterioro de las actividades diarias, uno dice que el paciente tiene una demencia asociada al HIV, una vez descartando los criterios anteriores. Nosotros creemos que nuestra paciente puede estar ubicándose en uno de estos 2 espectros. Un deterioro cognitivo leve, más apuntando hacia acá. Realmente cuando la conocimos estaba muy deteriorada, ahora repuntó un poquito, se encontraría entre estas 2. Porque la paciente llegó deshidratada, séptica, hipotensa, desnutrida, golpeada la cabeza. Me imagino que lleva 3 semanas internada, ¿no? Estos test se requieren de hacer en condiciones de estabilidad clínica y obviamente tendría muy baja nota si pasamos en los primeros días de su ingreso. Ustedes la vieron evolucionar, mejoró, me imagino, la condición notoriamente, ¿no? Sí. Sí, la verdad que mejoró un montón. ¿Y sigue pareciendo con demencia? Sí, sigue apareciendo con demencia, no tan severa como cuando la conocimos, pero deterioro cognitivo tiene. Es una cocainómana, por otro lado, ¿no? Que alcohol. O sea, más sucio no puede estar, ¿no? Esto es un diagnóstico de descarte cuando limpiamos todo lo demás, ¿cierto? ¿Y está abstinente? No, la verdad que no. Acá no, con abstinencia no la vimos. Incluso, bueno,
ella venía al ingreso por todo el deterioro del estado general que tuvo. Se le hizo test de drogas en orina y fueron negativos. Al parecer lo único que venía de las sustancias que venía con abuso era el alcohol. Y claro, ver es otro diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Deficiencia de complejo vitamínico B1, ¿no? Generalmente ayuda la visión del cerebro en resonancia, porque suelen ponerse la sustancia glicérica por la mesencefálica y los cuerpos mamilares, son los que se afectan en el verde, ¿no? Además de que suelen tener oftalmología, ataxia y bueno, deterioro cognitivo. Ella tuvo igual reposición de vitaminas desde un inicio, trataba con alcohólica, ¿no? Y mejora. No tenía lesiones en esos sectores en las imágenes. No, lo que sí tenía mucho en las imágenes era atrofia. Mucha atrofia como un cerebro de un anciano. Esta señora tiene 40 y tantos años, menos de 50 años. ¿Esto suena? No, a vos te corté porque necesito subirle el micrófono a él. Porque Y este si suena no, acá. a vos te escucho bien ahí, pero a vos te escucho bajo. Por eso anulé el atril para tener el micrófono ahí. Bueno, sí, se escuché. Bueno, y en cuanto a la demencia asociada al HIV, una vez habiendo descartado todo y habiendo hecho los test neurocognitivos, lo que encontramos es que los pacientes con HIV claramente tienen más riesgo de hacer demencia que un paciente sin HIV, y esto está relacionado mucho con el conteo de CD4 y la carga viral. A mayor carga viral y menos CD4, tienen más riesgo de tener demencia asociada al HIV. Y cada vez que tienen un episodio de enfermedades oportunistas por bajo conteo de CD4, es como que también tienen más riesgo de progresar a esta entidad. Bueno, con todo el antecedente que fue pasando durante el transcurso de la internación de la señora, la verdad que la última nos pareció importante, o por ahí llamativa, mostrar la última intercurrencia que ella tuvo. Ella venía con un relato de una precordalgia, la verdad que bastante atípica. En ese contexto se interpretó como componente emocional, igualmente se la controló con electros, que en ese momento no tenía ningún cambio significativo. Pero uno de los días intercurre con disnea, taquimnea, algo de sobrecarga hídrica, que bueno, la verdad que no sabíamos también si era por la baja presión oncótica que tenía la señora o que estaba haciendo insuficiencia cardíaca. Le hicimos un electrocardiograma que ahí sí se evidenciaba mala progresión de R en las precordiales, un ritmo sinusal, y sí tenía unas ondas T invertidas desde B4 a B6. Se le pide un laboratorio donde viene un BNP mayor de 35.000 y unas troponinas de 150, así que con bastante disociación de los valores de los biomarcadores. Le solicitamos una interconsulta a cardiología, se le hizo un ecocardiograma que tenía un patrón claro de Takotsubo, con lo que es la hipermotilidad basal, con diskinesia apical y medial que tenía informado en el ETT. Así que, claro, con un ecocardio previo que era normal. No, bueno, pasa a unidad coronaria la señora para monitoreo cardiológico, porque la verdad que estaba con bastante insuficiencia cardíaca y necesitaba monitoreo estricto. Y vuelve aproximadamente después de 6 días con un ecocardio. Ella se fue con un BI severo, con una fracción de eyección de 37, y vuelve a piso con un BI leve, con una fracción de eyección ya de mayor de 55. Lo que sí siguió manteniendo fue los valores elevados de troponinas, que hasta hace unos días seguían elevados. Pero la verdad que no se pudo hacer una cinecoronarografía por decisión de cardio por la falla renal que venía teniendo la señora. Así que bueno, nos pareció como importante contar esta última intercurrencia porque era bastante llamativo. Y bueno, pusimos como algunos ítems que la verdad que ella cumplía los criterios de Takotsubo como para recordar.
que es una miocardiopatía por estrés, puede ser por un estrés físico o emocional, múltiples causas. Se da generalmente en mujeres postmenopáusicas, y del 1 al 6% de todos los dolores torácicos de internación puede ser en mujeres, puede ser por síndrome de Takotsubo. Bueno, como había dicho antes, este trigger emocional o físico. La fisiopatología es poco conocida, lo que sí se sabe es que se produce un aumento de la secreción de catecolaminas, que puede ser tanto intramiocárdica como sistémica. Hay varias teorías, la más aceptada es por toxicidad de las catecolaminas. En el electrocardiograma, como ella tenía inversión de la sonda T, pero también se puede producir un patrón de supra-ST. Y bueno, esto típico de la disociación de los biomarcadores, de las troponinas y el BNP que ya presentaba. El BNP se puede elevar hasta 48 horas posteriores del evento. En el ecocardiograma está hiperquinesia de las bases y la hipovaquinesia del segmento apical. Y esto que se evidenció en el transcurso de la internación, que es una disfunción transitoria del ventrículo, que después vuelve a la normalidad o mejora los valores. Generalmente, en este caso no fue así, pero generalmente se presentan como dolores típicos con un patrón electrocardiográfico alterado, así que se procede a hacer una CCG o una resonancia, donde también en ambos se ven patrones típicos de Takotsubo. Y está descrito que para diagnosticar Takotsubo tiene que descartarse la enfermedad coronaria, pero se ve que en el 10 al 30% de los diagnósticos de Takotsubo, la verdad que coexiste también una enfermedad coronaria, así que si la hay, no sería de descarte para ponerle diagnóstico de Takotsubo al síndrome. Y esto fue algo que buscamos a ver si había algún tipo de relación específica entre el HIV y el Takotsubo. Y este fue un estudio que hicieron en Estados Unidos descriptivo. Tomaron 123.000 casos de pacientes con Takotsubo. De estos, 304 eran HIV positivos. Y en el análisis no ajustado vieron que los pacientes con HIV y Takotsubo tenían más lesión renal aguda, se ventilaban más y morían más. Sin embargo, cuando hicieron análisis ajustado por sexo, edad y comorbilidades, vieron que no había diferencias significativas entre los pacientes con o sin HIV. O sea que no es que les va peor por el hecho de tener HIV y Takotsubo. Bueno, y en conclusión, todo al debut, esta paciente que parecía muy compleja y la estudiamos de pe a pa, bueno, la visitopenia no resultó ser más que un freno medular en el contexto de infección y desnutrición severa. Eso se vino manejando con eritropoyetina y ácido fólico. En cuanto a la infección, bueno, completó el tratamiento con antibióticos y no tuvo más intercurrencias infecciosas. La falla renal mejoró evitando nefrotóxicos y con un plan de hidratación parenteral. Ahora le mostramos la gráfica de la evolución de la creatinina. Y las alteraciones hidroelectrolíticas también mejoraron solamente con la hidratación y con un buen plan de nutrición. Actualmente ya la paciente está sin sonda nasogástrica, está tolerando vía oral, está la verdad que comiendo bastante bien. Y cuando tuvo la intercurrencia del síndrome de Takotsubo, pues como ella tenía edemas, ya se habían visto edemas en todas las imágenes que se le habían hecho, no sabíamos bien si es que era edema por hipoalbuminemia, si era ICC, o si por el contrario estaba debutando con un síndrome de realimentación, pero la verdad que esto no lo desarrolló. Y para el Takotsubo quedó solamente con beta bloqueantes y quedó con prevención primaria, pero muy orientada también al evento del ACV isquémico que tuvo. Estatina bajas dosis y aspirina fue lo único que se le dejó. Y bueno, la demencia en este contexto del alcoholismo y el déficit de B1 quedó con la tiamina. Tengo un comentario. El Takotsubo y la cardioembolia se pueden unir, ¿no? Este es un típico paciente para desplegarlo en una hoja y empezar a cruzar flechas, ¿no? Que tiene que ver con qué, ¿no? Porque al principio dijimos tuvo algo que lo interpretó cardioembólico y
pero que no se sigue estudiando, pero después está bien. Separado 15 días. ¿Y el ACV fue clínico? ¿Tuvo clínica de enfermedad? No. Fue... Ella tenía, tuvo este evento de tipo de un síndrome confusional, pero cuando la conocimos ella tenía una paresia, si se quiere decir, del miembro inferior derecho, creo que era, que ya recuperó, pero en ese momento tenía, no lo movía y correspondía a una de las lesiones del ACV. Que lo que pensó Neuro es que esta señora, por todos los antecedentes de consumo de drogas, alcohol, la desnutrición, algo de riesgo cardiovascular tiene, y en el ETT tenía la aurícula izquierda dilatada. Así que ellos pensaban que capaz había hecho algún evento cardioembólico paroxístico. Claro, ella es una cocainómana y puede tener cardiopatía crónica por cocaína. No nos olvidemos que los HIV tienen enfermedad coronaria acelerada con respecto a sus mismos pares de misma edad o sexo, tanto ya sea por la terapia antirretroviral o ya sea por el mismo HIV, tienen aterosclerosis acelerada y tienen el doble de tasa de eventos de coronarios de la población manchada por sexo de edad. ¿Cierto? Tiene aurícula grande, tuvo un tamoxubo, podría ser que ya vendría con estrés miocárdico, nada más que se valorizó apicalmente en el ecocardiograma 2 semanas después se vio y a lo mejor en algún momento hizo FA como fue advertida, porque bueno, la historia del paciente pudo haber hecho episodios cardiológicos asociados a arritmia con una aurícula grande, no como para ir uniendo cosas. Otra unión que uno podría hacer es la pancreatitis con esteatorrea y severa desnutrición, tienen deficiencias de oligoelementos, entre ellos selenio, carnitina, y esos están bien claramente demostrados que se asocian a cardiomiopatías nutricionales, con insuficiencia cardíaca. Hemos tenido pacientes acá, no sé si recuerdan, hace unos años presentamos una cardiomiopatía de Quechua, que era por déficit de selenio. El bypass. Sería con el antecedente del bypass. Exactamente. Digamos, tiene tantas cosas, la verdad que lo estudió fenómeno. Pues cuesta hacer un comentario de este paciente porque uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Quisiera preguntarte qué fue, por ejemplo, del laboratorio, de la falla renal, de la hipocalemia, la albuminemia, el peso. Esta es la creatinina. De 5 está actualmente con 1,3, 1,2 de creatinina. ¿Qué es lo que manejaba ella? El sodio estaba actualmente en 135, las plaquetas subieron arriba de 150.000, mejoró todo el laboratorio y quedó una anemia de trastornos crónicos, pero el resto del laboratorio está dentro de parámetros normales. Incluso empezó a subir la albúmina con la alimentación complementaria. Así que nuestro gran tratamiento que implementamos fue hidratación y alimentación, nada más que eso no fue algo mucho más complejo. Al principio quisimos complejizarla pensando un montón de diagnósticos diferenciales, pero fue tan simple como deshidratación y falta de alimento. Y te hago una pregunta, si uno, ahora que la vieron así como todas sus partes al paciente, si uno tuviera que decir qué fue, y porque la paciente se va desmoronando de a poco como un edificio que se cae, ¿no? Y la vimos medio como al final con todo caído. ¿Qué fue lo primero de todo? De una paciente que venía, digamos, tomando la medicación, con baja carga viral, con alto CD4, ¿qué fue lo primero de todo? ¿Cómo empieza a desmoronarse? Por, digamos, porque si sabemos eso, sabríamos a dónde intervenir para que no pueda ocurrir, porque dentro de un año podrían repetir esta intervención. Sí, su HIV es el menor de los problemas, porque tiene buena adherencia y tiene buena carga de CD4 y carga viral indetectable. Creemos que el contexto social es lo más desfavorable en ella. Vive sola, se emborracha sola, se cae, no come, no se hidrata. Y también la familia comenta que la encontró manchada de meses fetales en la cama, en la ropa, o sea que también puede estar inconsciente no sé cuántos días sin ingerir algo. Bueno, esta es la otra parte del contexto social, porque ella no quiere estar al cuidado de nadie y es una persona que no puede valerse por sus propios medios. La verdad que es muy interesante la paciente. Nosotros la vimos un solo día en la guardia y la vimos con la esquizofrenia y la necesidad también nos preocupábamos pensando que podía tener una mano.
Pero la verdad que, como Vane dice, yo ese día hablé con la hermana y lo que a la señora la descompensa de manera completa y no la ayuda de lo clínico en lo social. La siguiente pregunta que uno sería es si esta señora con condiciones clínicas y de decidir, ¿no?, sobre sus tratamientos y un poco pensar, aparentemente en algún momento hizo estuvo en un centro de rehabilitación y del centro de rehabilitación terminó yéndose, pero creo definitivamente que el principal problema de esta señora viene por la parte social. Ninguna de todas estas cosas clínicas van a mejorar. Mejoran mientras están acá y mientras están en un área igual de soporte, pero se vuelve a la casa y todo se va a desbaratar de vuelta. Yo no sé si valoraron la posibilidad de que la TEA psiquiatría y decidir un poco la capacidad de la señora de decidir eso. La señora me evaluó psiquiatría y psicología en el momento, fuera el evento agudo, cuando corrigió el SOE, cuando corrigió ya los déficits también, ya estaba alimentada, y creen que tienen neurología también, que tiene una demencia tóxica o un deterioro cognitivo moderado, habría que hacer los criterios y verla con el tiempo. Y por otro lado, ahora estamos interviniendo con servicios sociales, porque ella no quiere cuidadores, la familia no se quiere hacer cargo, no sabemos quién la va a cuidar, sola no puede vivir, claramente. Si a alguien se les ocurre algo más como que hacer con esta señora desde el punto de vista social, que nos dé una mano. ¿Servicio social? Sí, nos marcan ganas, ya lo pusimos al cambio. La señora tiene un certificado de discapacidad, me parece, porque además, yo creo que me parece que lo primero que haría es definir si realmente puede tomar sus propias decisiones y a partir de ahí la asociación no sea capaz de tomar las decisiones, pero si no tiene una perspectiva de discapacidad que le va a favorecer tener cuidadores. Porque de hecho ella siempre tiene la cobertura del hospital. Sí. ¿No? Sí. Incluso va a ser mucho más simple con un certificado de discapacidad que creería que por todo el resto de las cosas, menos del HP, tiene la indicación. ¿Certificado de discapacidad o declararla insana? Bueno, Son dos cosas distintas pero parecidas, ¿no? Bueno, con lo que dijo Vani y lo que dijo Ben del tema social, bueno, claramente súper pesado, pero cuando fui escuchando la historia, la duda que me quedaba es que me parece que la situación está en un círculo vicioso también de hiponatremia, intolerancia viral, diarrea crónica, como que no había quedado claro, no sé si de esta internación, como además la cronicidad del paciente, ¿no? Y me preguntaba, bueno, me hizo mucho ruido el tema de la bronquitis crónica, y también la posible medicación que vaya a tener, ahora no recuerdo ni cuál es, la antirretroviral, y si ahí también no puede haber algo como que esté perpetuando algo, digamos. Tres causas de hepatitis: alcohol, psoriasis y antirretroviral que estamos hablando. Y una cosa que me preguntaba es, tal vez para hablar con un especialista, si tal vez los antirretrovirales que está tomando ahora son la mejor combinación para este paciente, que lo desconozco. O sea, lo que pregunto realmente. por un tema de adherencia, la criptología dice que sí, por esto de que están tomando los tres en un solo comprimido. Porque es una cuestión de adherencia. En su momento se había que rotarla por la falla renal o por la sospecha de rhabdomiolisis, si se había buscado que capaz que el tenofovir podía llegar a darlo, se plantearon. Por ahora está sin tratamiento antirretroviral, pero es uno de los tópicos a seguir. Ya la señora la tenemos que salir, está casi de alta, simplemente que no sabemos quién la va a tirar. ¿Por qué le sucedimos los antirretrovirales si eso se me escapó? Por la falla renal, la rhabdomiolisis. El tenofovir y la rhabdomiolisis y la falla viral que podría, porque el tenofovir da sí metabólica, ¿no? Sí. Da ATR. La encitabina, hasta donde yo sé, mucho no. El efavirenz que es suicidio, ¿no? La depresión es un suicidio. Que esta mujer que tiene trastorno psiquiátrico, bueno, habría que ver, pero no le va por ahí la cosa. ¿Y cuál daría falla renal? O hicieron El tenofovir. podía observar. El tenofovir tiene nefrotóxico. Claro, da tumulopatía. Sí, pero realmente más como Fanconi, más que caída de filtrado, ¿no? Es como un Fanconi light. Bueno,
Porque la norma pancreatina se regula según la cantidad de grasa que uno come en la comida. Exacto. Es imposible con esta paciente que controlar. Ella tiene una insuficiencia pancreática exógena, porque, digamos, y ya es avanzada. O sea, una vez que vos tenés diatorrea, ya la insuficiencia pancreática está muy avanzada, porque habitualmente nunca vemos eso, salvo en la gente que ya está, digamos, muy progresado el páncreas. Y me parece que el tema del páncreas es un tema clave. La realidad es que definir cuál de todas estas es el peor componente que está descompensado, si es una litiasis o si es fármaco o si es que no se alimenta o qué. Y por otra parte, lo que decía Beto tiene razón, que o sea, uno va controlando y va haciendo, digamos, va poniendo pancreatina según lo que vaya comiendo la paciente. O sea, no sirve de nada ponerle pancreatina si la paciente no come. Así que me parece que eso es algo difícil de definir. Fue un pacientazo, ¿eh? La verdad que está bueno porque este paciente que tiene multicomplejo, creo que lo han manejado espectacularmente bien, creo que descubrieron todo lo que tiene, no sé si se ponen más secretos el paciente, podría ser, pero por estos pacientes van a... bueno, eso, ¿qué pasaba? ¿No había CTH para hacerle ACTH cortisol? Bueno, Y bueno, los hacen matinales, no cortisol directamente. Lo mejor es hacer una ACTH cortisol. Sin ninguna duda. Y la otra teoría, pero en un momentito, que hacen nefróticos secundarios, pero no nefrótica. Claro, si no me equivoco, creo que tenía, pero no nefrótica. Menor de un gramo. Lo que no pudimos hacerle fueron los dismórficos en orina porque tenía mucha piosituria. Claro, tenía una urosepsis además. Sí. No, la tenés que indicar de la urosepsis y después fue evaluado. 3 muestras le mandamos y ninguna se pudo. Y la chilase con neuropatía. Me trata de hacer que se me efecto secundario por febrer rehabilitativo entre otros. Que pareciera que no es. No tiene tantas cosas. ¿No? Bueno, excelente. Gracias.